Bienvenidos, líderes y lideresas de células juveniles de Misión Cristiana Elim. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Katy García y soy lideresa de una célula juvenil. Estamos aquí hoy para estudiar y dar un repaso acerca de el estudio para esta semana. Así que para eso me acompaña el pastor Carlos Acevedo. Así que le doy la bienvenida, hermano. ¿Cómo está? Bien, Katy, un gusto compartir contigo este espacio, este nuevo formato que ahora estamos teniendo para la guía de jóvenes. Así que muy contento, muy feliz. Amén. Bueno, hermano, quiero contarles que el tema para esta semana es Asa hace un pacto. Y la lectura de esta semana se encuentra en 2 de Crónicas 5:12 hasta el versículo 18. Así que para dar inicio, voy a pedirle al pastor Carlos que nos acompañe leyendo la porción de este día. Claro, con gusto. Vamos a leer la porción bíblica para el estudio que corresponde esta semana. El pasaje bíblico, como ya lo mencionaba mi hermana Katy, es 2 de Crónicas capítulo 15, y vamos a leer de los versículos 12 hasta el 18. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: Luego hicieron un pacto, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de clarines. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Y Él se había dejado hallar por ellos y les había concedido vivir con seguridad entre las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una imagen repulsiva de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los altares paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, hermano, quizás para comenzar, los versículos que anteceden a esta parte del relato, se habla de un suceso importante y que dio paso a que Asa tomara una decisión. Entonces quisiera que pudiéramos contextualizar acerca de eso, ¿verdad? Para entrar ya en materia acerca de lo que el tema nos concierne, ¿verdad? Bueno, Asa, de acuerdo al libro de las Crónicas, ya había empezado a hacer algunos cambios, había empezado a buscar al Señor con todo su corazón y Dios le dio un periodo de paz. De hecho, los primeros 10 años del reinado de Asa fueron de mucha tranquilidad, de mucha paz. Pero esa paz se interrumpiría por el ataque de los etíopes. Atacan al rey, a su reino, y estos, claro, se defienden, se inicia una guerra entre Judá y el rey que los había atacado, y la victoria que ellos obtuvieron fue contundente, fue categórica. Y Asa buscó al Señor, invocó al Señor en medio de su aflicción, y el Señor le concedió la victoria militar sobre sus enemigos. Será en ese momento cuando Asa viene de regreso del campo de batalla, cuando es interceptado por un profeta. Un profeta que le menciona que Dios estaría con ellos siempre y cuando ellos se mantuvieran fieles y leales al Señor, porque de lo contrario, el Señor los abandonaría. El profeta les menciona un poco de la historia de Israel, de cómo Israel pasó mucho tiempo sin rey, pasó también mucho tiempo sin sacerdote, y esas circunstancias de rebeldía trajeron decadencia para la nación. No se puede precisar a qué periodo de tiempo específicamente se refería a Azarías, porque anteriormente habían estado los reinados de David, de Salomón, que fueron reinados grandes.
pero probablemente se refirió a diferentes momentos históricos que Israel vivió cuando se apartó de la ley del Señor, cuando los sacerdotes dejaron de ejercer sus funciones en cuanto a la enseñanza de la ley de Dios, y esto naturalmente trajo como resultado la calamidad sobre el pueblo. Entonces, estas palabras que Asa oyó de parte del profeta es sumado a las advertencias que también recibió, y a eso podemos agregar también la euforia de la gran victoria que ellos habían tenido. Todo esto fue definitivamente algo que impulsó a Asa para emprender grandes reformas en Israel con el fin de que el pueblo se pudiera volver a Dios. Entonces pudiéramos decir que la victoria que Dios le dio sobre sus enemigos y las palabras del profeta, en las que menciona un poco la historia de decadencia moral que vivió Israel cuando se apartó de Dios, y por otro lado las promesas de una presencia divina siempre y cuando la nación le sirviera a él de manera exclusiva. Esos elementos fueron como los detonantes, los móviles, para que Asa emprendiera las reformas que se iniciaron y que lo llevaron a hacer un pacto con el Señor. Y de hecho, el contenido de ese pacto será sobre lo que nosotros vamos a estar hablando este sábado. Exactamente, hermano, y justamente a eso quería llegar, a la parte en que Azarías, pues, habla con Asa, y a raíz de estas palabras hacen eco en el corazón de Asa, animándolo y motivándolo para él consagrarse delante del Señor. Entonces, es justamente de eso es que hoy estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la guía nos habla de un compromiso profundo, de un pacto. Entonces, quisiera, hermano, y lo que leímos también nos lo profundiza un poquito, quisiera, hermano, que quizás empezáramos definiendo qué es un pacto y de qué pacto estamos hablando en esta porción, ¿verdad? Y en qué consistía ese pacto de Asa. Bueno, el pacto básicamente significaba un compromiso que estaba haciendo Asa junto con Judá delante del Señor, ¿verdad? Esa sería la definición sencilla de la palabra pacto, un compromiso. En este caso era un compromiso del rey y de la nación con Dios, porque también tenemos otros pactos en la Biblia en donde es Dios quien se compromete con los seres humanos. Por ejemplo, tenemos el pacto que el Señor concertó con Abraham. Fue un pacto incondicional. Dios se comprometió a hacer todo lo que había prometido sin pedirle a Abraham nada a cambio. Tenemos también el pacto que hizo con David. Esos eran pactos que Dios hizo, ya sea con Abraham, con Israel, al que se conoce como el pacto palestino, que tenía relación con la tierra, el pacto davídico que tenía relación con el tema del reino. Entonces, todos esos pactos eran pactos que Dios concertó, ya sea con Abraham, con Israel o con David, en el que Dios se comprometía a hacer algo. En el caso de este pacto que Asa hace con Judá, es Judá y su rey los que se están comprometiendo con Dios. ¿A qué se están comprometiendo? Se están comprometiendo a servirle, se están comprometiendo a serle fieles. Y el pasaje bíblico dice que se comprometieron a buscar a Dios de todo su corazón, con toda su alma, y lo hicieron de manera sincera. Entonces, eso es un elemento digno de destacar, que este compromiso que ellos asumen lo hacen con todo el corazón, lo hacen con toda sinceridad, porque habrá quienes quieren comprometerse con Dios, pero no lo hacen de todo corazón, no lo hacen con absoluta sinceridad, sino que probablemente por algún problema que están viviendo, alguna dificultad que los está preocupando, los lleva a tomar decisiones apresuradas y a no tomar conciencia de los compromisos que están adquiriendo delante de Dios, de tal manera que hay muchos que prometen a Dios muchas cosas, pero a la hora de concretarlas, no las concretan, ¿verdad? Sí, qué importante, hermano, lo que se menciona. Yo creo que ese es el énfasis de este punto, precisamente, el compromiso, ¿verdad? Creo que esa palabra es bien fuerte y que tiene implicaciones también bien importantes en todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos y mucho más cuando nos asumimos el compromiso, ¿verdad? De seguir al Señor y de cumplir sus mandamientos.
Entonces, quizás exacto. ese es el énfasis, ¿verdad? De este versículo, ese pacto y ese compromiso de mejorar y de crecer para Así Dios. es. Y eso es lo que el Señor espera, no compromisos a la ligera. De hecho, el mismo Señor Jesús advirtió con respecto a ese tipo de compromisos a la ligera. Y hacía, por ejemplo, mencionaba aquel ejemplo de aquel hombre que quiere construir algo, pero no mide todo lo que implica y se queda hasta la mitad y es objeto de burla de parte de las personas. Entonces Jesús contaba eso con el propósito de que sus oyentes adquirieran compromisos, pero entendiendo todas las implicaciones que eso suponía. Hablamos, hermano, entonces del pacto y este pacto también tenía una implicación, ¿verdad? Y había una advertencia para quienes decidieran cumplirlo o no. ¿Cuál Exacto. era esa advertencia? Bueno, aquí dice el versículo número 13 que al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte. Y ahí era un castigo para grande, pequeño, ¿verdad? Esa pudiera ser relacionado con el tema de la edad, relacionado con el tema de la posición social, ¿verdad? Y fuera hombre o mujer, ¿verdad? Ahí fue un compromiso grande y en el que se amenaza con la pena de muerte a todo aquel que no cumpla con ese compromiso. Entonces, sí, definitivamente fue algo muy fuerte, ¿verdad? Algo muy fuerte porque toda la nación estaba adquiriendo un compromiso, quiere arreglar sus cuentas con Dios y no quiere que ninguna persona que formaba parte del reino de Judá se apartara de ese compromiso que ellos estaban adquiriendo, razón por la cual eh, advierten a todo aquel que se aparte de ese pacto, de ese compromiso, con la posibilidad de la pena de muerte. Bueno, no la posibilidad, sino que iban a infligirles la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra cómo en la Biblia también nosotros hallamos que Dios nos da muchas advertencias, ¿verdad? De hecho, la Biblia está llena de promesas, pero también de advertencias. Y Dios lo hace con un mismo fin, con el fin de estimularnos a buscarlo y a serle fieles, porque tanto sus promesas como sus advertencias nos despiertan justamente a eso, a buscarle a Él con sinceridad y con fidelidad. Y también es un llamado a prestar atención a las advertencias que nosotros encontramos en su palabra, ¿verdad? Porque sus advertencias son serias, aunque no siempre las toman de esa manera. Sí, qué importante eso que usted nos comparte acerca de las advertencias, hermano. Y quizás entender, ¿verdad? O recordar que en nuestra vida todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Y cuando hay una advertencia de parte de Dios, cuando hay una palabra de parte de Dios, como usted decía, hay muchas advertencias en la Biblia, debemos saber que hay implicaciones si decidimos obedecer y si decidimos también no obedecer. Entonces esa parte es bien importante recordarla porque había una advertencia, ¿verdad? Que quien no cumpliera pues iba a morir. O sea, en la vida hay advertencias también y es nuestra decisión eh, ver qué camino vamos a tomar, ¿verdad? Y qué decisiones vamos a tomar. Exactamente. Hay una parte, hermano, en el siguiente punto donde se habla acerca de una mujer, ¿verdad? Habla acerca de una mujer de la que se habla anteriormente al inicio de este nuevo estudio, de este nuevo trimestre de la guía. Sí. Y es la madre del rey Asa. ¿Quién era esta mujer y qué pasó con ella, hermano? ¿Qué nos relata esta porción acerca de ella? Sí. Bueno, realmente era su abuela, ¿verdad? Era la abuela del rey y se le conoce como la reina madre, es decir, era una mujer que tenía una influencia muy poderosa en la corte del reino de Judá, pero era idólatra, ¿verdad? Porque había construido, había erigido una estatua abominable, ¿verdad? Una estatua abominable, idolátrica, no sé qué forma tenía, pero hay versiones de la Biblia que hablan de que era una imagen horrible, ¿verdad? Abominable, ¿verdad? Ofensiva a la santidad del Señor, a la diosa Aserá, ¿verdad? Entonces, era Macá. Probablemente algunos jóvenes que estudian la guía y utilizan como base la Reina Valera se van a dar cuenta que ahí aparece la palabra Maacá, ¿verdad? Y aquí aparece Macá.
Es cuestión de traducción, ¿verdad? La NBI es una traducción que se caracteriza por que los nombres son escritos en la forma en que más se parece a la pronunciación en el hebreo, ¿verdad? Entonces, pero si algún líder juvenil usa la Reina Valera y dice Maca, o en lugar de decir Asa, dice Asa, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, es válido. Pero probablemente la pronunciación que aparece en la Reina Valera sea la más cercana al hebreo, ¿verdad? Asa o Macá. Entonces era la reina madre, tenía una influencia, como ya lo mencioné, en la corte, pero debido a su idolatría fue depuesta por Asa. Él estaba empeñado en destruir todo aquello que apartara a la nación del Señor. Y esa imagen, ese ídolo que patrocinó su abuela, él lo destruyó, lo hizo polvo y lo fue a aventar al arroyo de Cedrón o al torrente de Cedrón, que era una especie de quebrada que normalmente estaba seca en época de verano, pero que en el invierno se inundaba, ¿verdad? De hecho, teológicamente el torrente de Cedrón tiene un significado muy importante porque habla de decisiones importantes. De hecho, el Evangelio de Juan nos presenta que Jesús, antes de ser arrestado, él atravesó junto con sus discípulos el torrente de Cedrón. Juan capítulo 18, versículo 1, creo que ese es el pasaje bíblico que lo menciona. Pero Juan, que es un teólogo, entiende las implicaciones teológicas del torrente de Cedrón y presenta al Señor Jesús, y como no lo hacen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, cruzando el torrente de Cedrón en uno de los momentos más difíciles de su ministerio. Entonces, marca un antes y un después. Entonces, el hecho de que Asa tirara el polvo de los ídolos, ¿verdad? El torrente de Cedrón mostraba esa determinación que él tenía de hacer las cosas según la voluntad de Dios y que en su reino se marcara un antes y un después. Entonces, será justamente la idolatría de Macá, su abuela, la que lo lleva a deponerla de su cargo. Eso, claro, implicaba muchas cosas, porque era su propia abuela, ¿verdad? Era alguien que tenía una influencia muy poderosa y probablemente eso implicaría algunas consecuencias, pero a Asa no le importa las consecuencias que eso pueda traer. Lo que él quiere es honrar a Dios, agradar a Dios y no tiene ningún tipo de componendas ni reparos en deponer a su abuelo y quitarle la influencia y la autoridad que hasta ese momento ella tenía en la corte de Judá. Claro, y es precisamente esa decisión de Asa nos muestra que él realmente estaba comprometido a cumplir la voluntad de Dios. Y aunque esto le implicara tener que irse en contra de su propia abuela, ¿verdad? De su propia sangre. Entonces, creo que esta es una ejemplificación muy buena del tipo de compromiso que Dios exige de nosotros, ¿verdad? En la vida cristiana y en la vida en general, porque creo que es un compromiso que va más allá de cualquier cosa. Nuestra tarea principal debe de ser siempre ser fieles a Dios y agradar a Dios en todo. Y creo que esa parte es la que podemos resaltar de Asa, ¿verdad? El compromiso de que una vez asumió que quería mejorar y que quería que el pueblo mejorara, lo asumió de corazón y lo asumió con toda responsabilidad y compromiso. Exacto. De hecho, siempre encontramos en la Biblia que Dios ha ordenado, ha mandado que nuestra lealtad a Él esté por encima de todas las demás lealtades. Bueno, en los mandamientos nosotros encontramos que el Señor ordena que lo amemos a Él por encima de todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El mismo Señor Jesús, cuando hablaba de seguirlo a Él decía que debíamos amarlo a Él más que a nuestro padre, a nuestra madre, y que el que no lo amaba a Él más que a su padre o a su madre, no era digno de Él. Entonces, eso significa que el seguimiento de Jesús está por encima de todas nuestras relaciones sociales, está por encima de la familia misma. De hecho, el Señor Jesús fue un ejemplo de eso. El Señor Jesús sigue la vocación que tenía de parte del Padre, deja de lado incluso un poco sus compromisos, cierto tipo de compromisos familiares que la cultura le exigía, siendo el hijo varón, el mayor, ¿verdad? Porque su padre José muere, su madre María queda sola, sus hermanos menores también quedan huérfanos de padre,
pero el Señor Jesús asume un compromiso inquebrantable con la vocación que tenía de parte del Padre, de modo tal que llegó un momento en que Él dijo, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aun cuando le dicen, allá está tu madre, allá están tus hermanos. Pero Él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son ustedes los que hacen la voluntad de Dios. Quizás resultará como hasta irrespetuoso, pero lo que está haciéndose ahí es acentuándose que por encima de todas las lealtades debe estar la lealtad al Señor, y ese es el ejemplo que Asa nos da en este pasaje. Sí, bueno, hermano, muy interesante la lección de esta semana, ¿verdad? Hay mucho que hablar y mucho que profundizar. No sé, para finalizar, hermano, si hay algo más que quiera añadir fuera de los puntos. A manera de aplicación podemos mencionar que Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla por medio de su palabra. Nos habla cuando las cosas nos van bien, nos habla cuando las cosas nos van mal. Y ya sea que nuestra situación sea la una o sea la otra, nosotros debemos de oír la voz del que nos amonesta desde el cielo. En el caso de Asa, Dios le habló en un momento cuando todas las cosas le estaban yendo bien. Acaba de derrotar a sus enemigos y acaba de obtener un gran botín. Pero le llega la voz divina y Asa, en lugar de rechazarla, porque todo le está yendo bien, porque ha tenido un buen botín, porque está viviendo un buen momento, él en lugar de rechazarla, él se humilla delante del Señor. Entonces, una verdad que podemos mencionar a manera de aplicación es que Dios siempre nos habla. Nos habla cuando las cosas van bien, como dice Jeremías, te hablé en tus prosperidades. Es decir, también nos habla cuando las cosas van mal, pero ya sea en un extremo de la vida o en el otro, debemos de acatar la voz divina porque solo haciéndolo nos irá bien. También podemos mencionar que así como el pacto que hicieron ellos, la nación, el rey, de matar a todo aquel que se negara a adherirse a ese pacto que habían adquirido. Claro, Dios no nos llama a matar a nadie, ¿verdad? Ni a dañar a nadie, pero sí hay prácticas en nuestras vidas que son como una especie de lastre que nos va queriendo hundir. Cuando nosotros queremos elevarnos y ser fieles al Señor, habrá prácticas y costumbres que nos hunden, que son un sobrepeso. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso. Como dice Hebreos, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hagamos un pacto con Dios, hagamos un compromiso y deshagámonos de todas aquellas cosas que nos impiden agradar al Señor y serle fieles. Y finalmente, ¿verdad? Que los jóvenes puedan poner a Dios por encima de todas las cosas. A Dios por encima del padre, a Dios por encima de la madre. No es que vamos a deshonrarlos, porque la Biblia nos llama a honrarlos. De lo que estamos hablando, de que el joven tiene que llegar a un momento en que debe tomar una decisión, aun cuando probablemente sus padres no la compartan. Hablo de la decisión de seguir a Cristo. Posiblemente su padre, su madre, su abuelo, su familia no está de acuerdo con la decisión que ha tomado. Pero Asa es un ejemplo de cómo la lealtad al Señor debe ponerse por encima de los lazos familiares. Entonces yo diría que esos tres elementos se pueden destacar a manera de aplicación. Bueno, hermano, le agradecemos mucho su tiempo, sus aportes. Definitivamente creo que siempre es bueno sumar, ¿verdad? Todo lo que sume a lo que podamos nosotros enseñar a los jóvenes el día sábado es una bendición. Así que bueno, esto ha sido el repaso o el estudio de la porción que vamos a compartir esta semana. Les animamos a que puedan ustedes sumar, ¿verdad? Y aportar a través de su propio estudio, de su propia experiencia. Y esperamos que lo que hoy hablamos acá también pueda sumar a su estudio y del desarrollo de esta semana. Así que les damos las más sinceras agradecimientos por aportar para la obra de Dios, para el reino de Dios, a través de su servicio a los jóvenes.